Buenas tardes, estimados amigos. Una vez más estamos acá junto con Silvio Maresca haciendo un programa de disenso que es filosofía y metapolítica. Y bueno, y a pedido de algunos de los amigos de allá de la zona de Junín, donde estuvimos en la Escuela de Filosofía de la UNOVA la semana pasada, vamos a hacer este programa sobre el tema del futuro, filosofía y futuro, qué se puede saber del futuro, qué no podemos saber, qué dice la filosofía, hasta dónde podemos llegar, hasta dónde no. Bueno, Silvio, gracias por estar. Yo quería hacer una especie, relatar un mito, un viejo mito, como que para que nos sirva de introducción a la temática sobre el futuro. Ustedes pueden consultarlo en Hesíodo, Los Trabajos y los Días. Relata un antiguo mito que decía que estaban viviendo Prometeo, el hermano de él, Epimeteo, y la mujer de Epimeteo, que era Pandora. Ustedes saben que Prometeo quiere decir el que ve más allá, el que ve un poco en forma más profunda, el inteligente, etcétera, etcétera. Y Epimeteo quiere decir el que razona lentamente, el que se va tomando su tiempo, en fin, el sufrido también. Entonces, en una de esas pasó por donde vivían ellos, que vendría a ser una especie de jardín de las Hespérides, donde estaban las manzanas de oro y todos estos relatos mitológicos de los griegos. Pasa Zeus, montado en su rayo, y ve a un novillo hermoso. Entonces para y le dice a Prometeo: mirá, Prometeo, carneame este novillo, y que yo me voy a llevar la carne. Bueno, ¿cómo no?, le dice Prometeo. Pero Prometeo parece ser que tenía un gran carácter y lo conocía a Zeus. Entonces él le dice a Epimeteo: bueno, ayúdame a carnear este novillo, y separa en dos bolsas. Por un lado pone la grasa y los huesos, la cabeza, que forma un bulto muy grande, y en otro lado pone la pulpa nada más. Le habrá puesto el costillar también, todos los huesos lo pone ahí. Y él se queda con la pulpa, la bola de lomo, en fin, toda la cuadrada, todas las buenas carnes. Vuelve al tiempo, regresa Zeus, y cuando ve, puso dos bultos, uno grande, que eran los huesos, y otro más pequeño. Claro, como Zeus era un envalentonado, agarra el bulto grande y se lo lleva al Olimpo. Cuando llega al Olimpo, ve que eran huesos y cera, y huesos y cera, y grasa. De ahí viene, por ejemplo, que se prendan velas, porque dicen que los dioses solo comen cebo, por eso se prenden las velas. Mire dónde viene el tema de prenderle una vela a un dios o a la Virgen o lo que quieran. De ahí viene, de este mito, que es una buena enseñanza ya. Entonces, cuando ve eso, dice, y sabía que Prometeo era muy inteligente, entonces le dice a Hermes: mirá, llévame esta caja donde le meto todos los males y dásela a Epimeteo, no a Prometeo, porque no la va a querer abrir porque es un regalo mío. Entonces va Hermes, volando, calculo yo, por el Olimpo, llega y la ve Epimeteo, que bueno, un poquito lento, y dice: tomá, esto te manda Zeus por el regalo a la carne que se llevó, etcétera, etcétera. Y él estaba ahí que dudaba que lo abría, no lo abría, porque conocían a Zeus, ¿no? Hasta que en ese momento aparece la mujer de Epimeteo, y Pandora, y entonces abre ahí, por eso queda la caja, abre la caja. La famosa caja de Pandora. La famosa caja. Abre la caja y salen todos los males, todos los problemas. Se rompe de alguna manera el paraíso que tenían los griegos hasta ese momento. Y Epimeteo, cerrá, y cierra la caja. Pero claro, ya habían salido todos los males. ¿Y qué queda dentro de la caja? Bueno, siempre se dijo que era la esperanza, pero en realidad el término que usa Hesíodo es prognosis. Ustedes saben que en castellano ahora se usa prognosis, que quiere decir de alguna manera conocer el futuro. Ahí viene pronóstico, el pronóstico del tiempo, mañana va a llover, ¿me entiende? Pronóstico viene de prognosis.
un conocimiento un poco anterior al conocimiento. Bueno, dicho, con lo cual, ¿qué quiere decir? Los griegos dicen, mire, el futuro el hombre no lo puede conocer. Bueno, ahora vamos a ver sobre esta base de este mito, qué podemos nosotros decir en este programa. A ver, ¿qué te pareció el mito? Magnífico. Además yo siempre había pensado que, y siempre me interesó esa cuestión, que para los griegos el peor de los males era la esperanza, digamos, lo cual es muy contrastante con la concepción cristiana, ¿no? Exacto. Pero no sabía esto que vos estás contando. Sí. Así que, bueno. Mi erudición no llega hasta ese punto. Pero, bueno, pero vos leer viste... Hesíodo, viejo, hay que tener huevo para leer Hesíodo. Y hay que entretenerse un poco. Yo alguna vez leí a Hesíodo, pero te juro que no lo volvería a hacer. Es un tanto pesado, pero sí, pesado. Bueno, visto esta primera aproximación al tema del futuro, de la prognosis, yo sabés que he visto ahora últimamente, porque preparé algunas notitas así, pero bueno, que hay en muchos lados se hacen estudios en ciencias políticas, una materia que es prospectiva política, Ajá. que se ocupan de crear escenarios futuros, sobre todo los norteamericanos, ¿viste? Escenarios futuros. Entonces, ¿vos pensás que nosotros podemos saber algo de futuro? ¿No podemos? ¿Qué dice la filosofía? Y bueno, vos sabés que existe esa famosa afirmación de Hegel, digamos, la filosofía, ¿no? del derecho, cuando ¿no? le preguntan por el futuro, él dice que, bueno, que la filosofía es como el ave de Minerva, que sería el búho, la lechuza, ¿no? El búho de Minerva, sí. Que alza su vuelo al atardecer, o sea, con lo cual Hegel quería decir que la filosofía, además lo dice explícitamente en los textos, la filosofía aparece cuando termina, cuando finaliza, digamos, un ciclo civilizatorio, ¿no? Por eso Aristóteles, digamos, es el mejor teorizador de la polis griega, cuando la polis ya prácticamente no existía más, digamos, ¿no? Es decir, que la idea de Hegel es que mientras un pueblo está en su juventud, digamos, en todo su vigor, no hay filosofía. No hay filosofía propiamente. Y cuando ese ensayo civilizatorio llega a su acabamiento, ¿no? A su consumación, ahí aparece el pensamiento sobre lo acontecido. Yo no sé, me parece que algo de eso hay, digamos, ¿no? Que es muy difícil filosóficamente, y más aún por el hecho de que nosotros estamos tan adocenados, se podría decir, por la historia de la filosofía. Nos han hecho en la academia, digamos, centrarnos tanto sobre la historia de la filosofía que cuando tenemos que hablar, ya no te digo del futuro, incluso del momento presente, muchas veces no sabemos qué decir. Claro. Cuando los grandes filósofos siempre supieron, al menos sobre el momento presente, qué decir, siempre ¿no? han dicho algo los grandes filósofos. Ahora, tenemos el caso de Nietzsche, ¿no? Del cual hablamos muchas veces, o lo mencionamos de un modo u otro, que él ve venir, bueno, como hablamos en el programa anterior, el nihilismo, ¿no? Dice que en los 2 próximos siglos en Europa imperará el nihilismo, entendido como la devaluación de los más altos valores que el cristianismo logró sostener durante 1500 años, ¿no? Pero no es solo eso lo que dice, ¿no? Por eso siempre hay que tener en cuenta, porque mucha gente piensa que Nietzsche es nihilista. Bueno, él dice, creo, en el Ecce Homo, yo soy nihilista y todo lo contrario, digamos, ¿no? Bueno, en fin, dejémoslo ahí porque hay otra... Pero, digo, no es lo único que plantea, sino que plantea también la esperanza, la posibilidad, diría más que esperanza, del superhombre. Claro. Digamos, ¿no? Claro, quiere decir que él... Pero el superhombre no es una cosa masiva, no vale para todos, ¿no? Es una cosa selectiva, por supuesto, ¿no? Por eso el Zaratustra lleva como subtítulo, así habló Zaratustra, un libro para todos y para ninguno. Quiere decir que no está determinado de antemano. ¿A quién va? ¿Quién será? podría ¿Quién llegar va a ser superhombre, digamos, ¿no? O quién podría encaminarse hacia ahí. Pero por eso también es absurdo considerar que Nietzsche era un aristocratizante en el sentido de la sangre, no es eso. Sí. Ahora, él tiene una visión de futuro, digamos, que parece en algunos aspectos cumplirse. Bueno, es decir, que con esto le quiero decir también que mi visión del futuro es pesimista. Yo debo confesarlo abiertamente, ¿no?
es pesimista. Porque si también la pienso por el lado del desarrollo del capitalismo, que es otra vertiente teórica, digamos. El posible. marxismo cree que puede saber bastante. Bueno, pero yo no sobre te el hablo del futuro. marxismo, yo te hablo del capitalismo, Ah, digamos, ¿no? sí. O sea, si la veo por el lado de cómo veo yo el desarrollo del capitalismo, porque me parece que las esperanzas mesiánicas de Marx se fueron al tacho, digamos, ¿no? Porque una cosa es el Marx que caracteriza, digamos, el capitalismo como modo de producción, en lo cual hay muchas cosas indudablemente ciertas, Sí, por lo menos desde mi punto de vista. Pero otra cosa es el Marx mesiánico, humanista, materialista, etcétera, que supone, digamos, que el proletariado está asignado a redimir a la humanidad. Eso ya es una concepción verdaderamente mesiánica, digamos. Claro, ¿no? claro, es mesiánico. Además, para el redentor de la humanidad ya tuvo Cristo, no hace falta el proletariado, digamos. Bueno, eso no se cumplió, ya podemos decir que no se cumplió. Pero el desarrollo del capital crecientemente, como hablamos también la vez pasada, ¿no? Crecientemente alienante, aumentado, ¿no? Y además aumentado en proporción. Un capital que te anonada. Y donde los sujetos están implicados, cada sujeto singular está implicado, porque esto bueno, ya se ve desde Hegel, ¿no? La implicación de la singularidad en el espíritu universal. Sí. No pongas espíritu universal, pone capital y bueno, te ayuda, la lógica es la misma. Te ayuda, digamos, a llevarlo. Entonces los sujetos están implicados. Entonces, en mi visión, en ese sentido, si lo tomo por esa tradición teórica, también es pesimista, ¿no? No sé cómo lo ves vos, qué sé yo. A mí me da la impresión, porque esto estamos pensando, ¿no? Que nosotros podemos tener un acceso al futuro. ¿Y cómo tenemos? Por ejemplo, nosotros, si hablamos del futuro es porque la única posibilidad que tenemos es hablar desde el presente, porque si no seríamos horoscoperos. O sea, seríamos situarnos en el futuro directamente. Si nosotros en este momento nos situáramos en el futuro, seríamos adivinos, horoscoperos, seríamos Dios. Omniscientes, pero el tema es que desde Dioses. la filosofía, yo estoy convencido de eso, ¿no? Que de la filosofía podemos hablar en la medida en que nosotros tengamos una clara comprensión del presente. Si nosotros tenemos una clara comprensión del presente, nosotros podemos barruntar en algo el futuro, podemos pensar que en algún escenario futuro relativamente probable, ¿no? Es decir, no es que al hombre le está negado absolutamente conocer el futuro. Creo que existe un quantum en la medida en que el hombre está situado en el presente y conoce el presente. Ahora, si yo tengo un mal diagnóstico del presente, por supuesto, el diagnóstico del futuro va a ser mucho peor. Ahora bien, sí, lo que pasa ¿qué es lo que nos permite a nosotros conocer el presente? Esto es una tesis que, bueno, yo tengo y calculo que otros autores también, que es, nosotros tenemos que conocer las grandes categorías que van formando, que conforman, que hacen a la mentalidad contemporánea y que condicionan los hechos contemporáneos, condicionan los usos, costumbres, modo, manera. Y bueno, pero ahí justamente, Alberto, es donde estamos jodidos, porque, claro, digamos, vos sabés cuál es mi idea en eso, ¿no? Y se lo he dicho en este programa, es decir, yo creo que la ideología dominante con que despertó el siglo XXI, digamos, es el progresismo. Exacto. Y el progresismo es fatal, porque es fatal ¿por qué? Porque es una tremenda confusión, ¿no? Sí. Porque confunde, claro, yo lo digo desde otras tradiciones teóricas, pero confunde la decadencia con progreso. Claro. Digamos, ¿no? Sí, es decir, ve la ruptura de la familia tradicional como un progreso. Como un progreso. Por ejemplo, para tomar para poner un ejemplo cualquiera. Ve la ruptura de todas las configuraciones sociales como un progreso. Sí, yo qué sé, un progresista que dice, bueno, vamos a estudiar filosofía y no vamos a estudiar ni latín ni griego.
como sucede en la facultad. Sí, sí, ¿no? vamos a empezar Entonces somos progresistas porque no hay que estudiar latín y griego. Entonces yo me pregunto, ¿cómo puede el tipo ese conocer filosofía antigua? No puede saber, porque tiene que tener las mínimas nociones de cómo se pronuncian las palabras en griego, algún sentido que saque del latín, algo que le ayude. Ahora, estas categorías es lo que yo digo. Eso es lo que vos llamás la metapolítica. La metapolítica. ¿No? Claro. Esto es lo que yo digo, hacer metapolítica. Y hacer metapolítica, mira, yo tengo un ejemplo que viene a santo de esto. Vos me vas a decir siempre lo mismo con la metapolítica, pero a santo de esto, mira. Vos leés los principales autores de franceses hoy que se leen, los que más son de librería, que hacen filosofía. Vos tenés un tipo como Michel Houellebecq, que saca un libro que se llama Sumisión. Está bien, Houellebecq no es un gran filósofo, es un tipo que lo venden hasta los pedos. Éric Zemmour tiene un libro que se llama El suicidio francés. Alain Finkielkraut, que es un autor de origen judío, lo mismo que Zemmour, tiene un libro que se llama El próximo antisemitismo. Se preocupa por eso. El otro, Renaud, tiene un libro que se llama Le Grand Remplacement, el gran reemplazamiento o la sustitución. Claro. Alain de Benoit tiene un libro que se llama Demain la décroissance, mañana el decrecimiento. En lugar de progresión, mañana el decrecimiento. Te nombré 5 autores que son vivos, que están vivos, que tienen 50 años, 60 o 70, no sé, que son los que más se venden. Obviamente otros autores no lo van a buscar en la facultad porque ningún profesor lee estos autores. ¿Y estos tipos qué están hablando? Están hablando de un problema del futuro. ¿Por qué? Porque todos hablan de qué van a hacer los franceses con 10 millones de musulmanes que no están integrados al eto francés. Porque no antes, en el milagro argentino que nosotros hemos tenido inmigración con integración. Sí, sí, y toda la entonces toda esta gente está haciendo un esfuerzo por captar el futuro. ¿Qué va a pasar de acá a 50 años? Estos tipos, cada uno tiene sus soluciones, ¿no? Cada uno de estos 5, uno dice hay que rajarlos a todos, otro dice no, hay que hacer una tarea de conversión, los otros dicen no, lo que tenemos que hacer son barrios donde esté otra gente para integrarlos, y así tienen distintas propuestas cada uno de ellos, ¿no? Por eso se dice que hay muchos, por ejemplo, Alain Finkielkraut, que es un hombre ilustrado, ¿no? Es un tipo ilustrado, y él se da cuenta, entonces propone, dice, no, lo que pasa es que de ahí va a surgir el nuevo antisemitismo de los musulmanes y demás, hay que hacer el esfuerzo de la integración de esta gente a los valores de la República. Bueno, es una república que está desapareciendo, la república. Bueno, eso además es otra cuestión. Entonces, ¿no? Decir, pero yo veo... De ninguna manera ni la república ni la democracia, eso ya se vio un poco en la discusión de Habermas con Ratzinger, ¿no? Donde el mismo Habermas vacila, ¿no? Cuando habla del patriotismo constitucional, ¿no? ¿Qué es eso? Es un hierro de madera. Pensar que la gente puede tomar como valor supremo, que los valores supremos del pasado, más allá de si eran buenos o malos, no estamos en esa discusión, pero rigieron. Pensar que los valores del pasado pueden ser reemplazados por una adhesión a la democracia o a la república. En la Argentina estamos hartos de escuchar democracia y república. Es absurdo. Es absolutamente absurdo, ¿no? Yo quería seguir con esto. Entonces, nosotros no tenemos problema de los franceses, pero también tenemos problemas. No, por supuesto, pero yo te quería contar esto. integración. También tenemos problemas graves de integración. Bueno, digamos. ¿Qué hacemos? Porque también esto forma parte del futuro, o de lo que uno puede pergeñar respecto de eso. No se está formando a través de la exclusión y de la marginación, que tiene que ver, entre otras cosas, con el desarrollo tecnológico, una raza distinta, con una cultura distinta, ¿no? Bueno, es decir, lo que llamamos, digamos, lo que hoy se piensa en muchos casos como delincuencia. O marginal. Bueno, no, pero y sus consecuencias, ¿no? Claro. Que se piensa como delincuencia. Bueno, nosotros tenemos 13 millones
13 Claro. millones de desocupados. Pero digo, ahí se va formando, Tenemos ¿no? Va, que hay 12 expresiones claras como la cumbia villera o mil otras, digamos, ¿no? Se va formando otra Tenemos 8 cultura. millones de pobres. ¿No? Una veces esto hace pensar en algunas películas norteamericanas. Los estadounidenses son buenos para la ciencia ficción. Creo Bueno, que, ¿no? bueno, esa es la diferencia. Termino la idea. Hace pensar en bueno, una ciudad normal y en los subsuelos, en las cloacas, Bueno, esa es- ¿no es cierto? Una especie de raza Es la idea. distinta, digamos, ¿no? Esta es la idea que tienen ellos. Que de ¿no? vez en cuando sale a la superficie. Pero vos fijate cómo es. Digo, que- pero por este lado también mi visión es pesimista. Por cualquier lado que la vayas tomando va a ser pesimista. Bueno, pero vos fíjate cómo es esto. Vamos a. Yo voy a tratar de a ver si. Te puse este ejemplo de los franceses como para que los tipos que están mirando ahora, Sí. o la gente, que no digo los tipos, es una manera de decir. Sí, amigables. pensadores, digamos. Lo que no es Pensadores. claro. Hay una preocupación por averiguar qué va a pasar en el futuro. Y las cabezas, en el caso de cabezas norteamericanas o en el corazón del imperio, porque Estados Unidos es el poder mundial y tiene gente que piensa, y vienen con ese tipo de cliché. Todos los, yo que casualmente consulté un libro de prospectiva política, Ajá. y esta No, perspectiva estadounidense. estadounidense, sí, todo estadounidense, ¿qué es? Ellos lo que quieren, y trabaja muchísima gente en esto, en crear próximos escenarios. Si hacemos esto, va a pasar esto. Si hacemos, entonces, crean para una situación, por ejemplo, un país determinado, Argentina. Bueno, Argentina tiene próximos 10 escenarios. Si hacen esto, esto. Si hacen esto, esto. Si hacen esto, esto. Es decir, como si fuera un Deus ex machina, ¿no? Sí, Como sí. ellos tienen los dos elementos del poder, que es el dinero y la fuerza, o el poder militar, son los dos elementos fundamentales, el manejo de... Entonces tienen como una visión mecánica de acceso al futuro. Yo soy contrario a esa tesis y digo que si nosotros, me inclino más por lo que hacen los franceses, me inclino más por esa cosa, es decir, en el sentido de que nosotros tenemos que estudiarnos a nosotros y la realidad que hoy nos está imbricando, toda esta realidad, como vos mencionaste recién, esos 13 millones de pobres que tenemos, ¿no es cierto? Bueno, esta es la realidad. ¿Cómo de esta realidad, pero cómo es que se crea esa realidad? ¿Qué es lo que condiciona esa realidad? Esa realidad está condicionada no solo por factores económicos, sino en orden a la formación, a las creencias, a los mitos, a las actitudes, a los valores, a las vivencias. Absolutamente. A veces vos te encontrás con que hablas con alguien y que vos decís, pero este no es argentino. No es porque yo tenga el peronómetro o el argentinómetro, sino te das cuenta que se habla en una semilengua. Lo que pasa es que el patriotismo aparece como una idea vetusta, digamos, ¿no? El patriotismo aparece como una idea vetusta, ¿no? Cuando es tan imprescindible, por lo menos para nuestros países, digamos. Yo creo que sí. No, esto ha sido, digamos, hay una suerte de ideología universal, digamos. Así, Claro, es el pensamiento ¿cierto? único, es Bueno, lo que decimos muy bien. pensamiento que único. es impuesta por Estados Unidos, Bueno, nosotros de tenemos... Norteamérica, que es la idea de los derechos humanos, digamos, Claro. ¿no? Y por tanto de lo que yo llamo, siguiendo tus indicaciones sobre la metapolítica, igualdad abstracta de derechos. Claro. Pero eso genera un enloquecimiento colectivo, digamos, ¿no? Las mujeres están absolutamente descarriadas, digamos, enloquecidas, ¿no? En pos de esta igualdad abstracta, Viste que el y la progresismo- llamo abstracta porque con esto no quiero negar la igualdad, justamente. Claro. Quiero negar la igualdad abstracta, Claro. que supone un sujeto universal, vacío, idéntico en todos los lugares del mundo, prácticamente sin cuerpo o dueño de su cuerpo, desde no se sabe bien qué, porque digamos, no existe una mente absolutamente separada del cuerpo. Sí. Y bueno, y
Y un marginal pensará que si hay igualdad de derechos, así en ese sentido abstracto, él tiene derecho a robar también. Claro. ¿Por qué no? Bueno, a mí cuando está excluido y ve un par de zapatillas hermosas en una bueno, vidriera, estas son ¿por qué no mías. se la va a agarrar? Estas son mías. ¿Por qué no se la va a agarrar si él Bueno, tiene... porque hay que lo que No se ha escuchamos permanentemente en los medios que todo el mundo dice, yo tengo derecho. porque lo que ha desarraigado el progresismo, entre otras cosas, ¿qué ha desarraigado? Ha desarraigado la idea de justicia social. Porque vos, cuando me hablan de igualdad, yo contrapongo siempre justicia social. Yo no niego la igualdad, igual que vos, yo no niego la igualdad. Nosotros somos iguales en derecho, nadie lo puede negar. Pero vos tenés que estar guiado por una idea superior a la de igualdad, que es la de justicia social. Si este marginal logra entender lo que es la justicia social, aun cuando sea un careciente, este hombre no va a cometer el delito. No lo va a cometer porque sabe que hay una fuerza superior. Ahí entra lo que vos decís, costumbre. Pero mirá qué confuso es el panorama, ¿no? Porque, sí, digamos, el tema de los derechos humanos, yo lo suelo caracterizar como un manto de piedad, ¿no? Que el imperialismo yanqui, gringo, digamos, extiende sobre el mundo que, hasta donde tiene alcance, digamos, ¿no es cierto?, que apenas alcanza a disimular prácticas desenfadadas de poder. Apenas. Ni siquiera es una máscara, digamos, eficiente, ¿no es cierto? Es una máscara que se cae así medio en pedazos, ¿no? Bueno, pero digamos, el progresismo, que supuestamente tendría alguna forma de enfrentamiento con esto, adhiere a esta concepción y enloquece a todo el mundo, ¿no? Adhiriendo a esa concepción, planteando la igualdad abstracta de derechos. Entonces, el panorama es ingobernable porque, digamos, el resultado de esto es, pienso, una atomización social cada vez mayor. Y es imposible, como decía el viejo general, conducir lo inorgánico. Por eso la preocupación que existe en todos estos prognosis, como se llama, por la gobernabilidad. Claro. Digamos, se advierte que se hace cada vez más imposible, pero a la vez las ideologías vigentes promueven la ingobernabilidad al desorganizar cada vez más la sociedad. Porque si cada tipo, cada gilún, esté donde esté, cree que él tiene todos los derechos de este mundo indiscriminadamente, digamos, bueno, vamos mal, ¿no? Sí. Porque también las prerrogativas, digamos así, y las obligaciones deben adecuarse al topos que cada uno y cada país y cada ecumene, como te gusta llamar a vos, ocupa en el mundo, digamos. En ese sentido, habría que recuperar algo del lugar aristotélico, del espacio aristotélico, no pensar en un espacio homogéneo galileano, ¿no? Claro. En fin, a mí me da... las cosas que decís me van llevando a improvisar lo que... Bueno, pero estamos pensando, está bien eso, porque nosotros tenemos que plantearnos el tema, si queremos saber algo del futuro, tenemos que plantearnos el tema del presente, y el presente desde perteneciendo a una ecúmene cultural. No podemos plantearnos el presente como el sujeto de Descartes que mira que pasa por la calle y no sé, viste que pasa con el paraguas y dice, bueno, ¿quién será? Que no, si es una máquina. Es una máquina. Claro. Extraordinario Descartes también. Extraordinario. ¿No? Pero nosotros planteamos desde acá. Es decir, no se puede. Es decir, toda la prognosis que hacen estas ciencias políticas contemporáneas, que tiene su raigambe en ese mecanismo que tiene en todos estos escritores y pensadores norteamericanos, nos lleva a un acceso al futuro desencarnado. Es decir, me planteo el futuro desde una universalidad que no sé cuál es y a la que no pertenezco. Entonces, sí, y además, volviendo a porque hay un punto que me parece interesante respecto del futuro, porque nosotros podemos aprender ciertamente del pasado, ¿no? Historia magistra vitae, decía. Sí.
pero podemos aprender del pasado. No creo que aprendamos mucho del pasado. Nunca. La experiencia, como decía Bonavena, es un peine que te dan cuando te quedas pelado, de modo tal que nadie escucha, ningún pueblo escucha. ¿Qué Bonavena, el boxeador, no? Bonavena, el boxeador. Ah, sí, muy bien. Que era de Huracán, de Parque Patricio. Y entonces, pensadores importantes. y claro, mirá qué linda definición de experiencia. La experiencia bueno, ha tenido es un peine que te dan cuando te quedás pelado. Ahora, está vos muy fíjate, buena. ningún pueblo lo toma, y sí, nosotros por supuesto, como vos decías antes, nosotros tomamos toda la historia de la filosofía, la historia de los griegos, miramos qué pasó con los griegos, después de la república que vino la tiranía, por qué pasó, se descompuso, la democracia se descompuso en demagogia. Bueno, pero ahí hay cosas que aprender, ¿no? Bueno, es decir, uno aprende. Digo, una cuestioncita que se plantea ahí, ¿no? En esta apología permanente de la democracia. Yo no estoy en contra de la democracia, yo solamente digo que la democracia, en el paradigma griego, llevó, y creo que esto es casi inevitable, a una crisis axiológica muy grande, ¿cómo que porque cada individuo empezó a plantear sus propios valores, digamos. Y ahí vino la ¿no? tiranía, y después vino la demagogia, y después de la demagogia la tiranía. Bueno, entonces Por eso pareciera... es la sucesión que hace Platón. Pareciera que casi inevitablemente la democracia, cuanto más democrática es, más lleva o a la descomposición social absoluta, digamos, ¿no? A la crisis, propiamente, que es lo que quiere decir crisis es separación, ¿no? Sí, separación. Análisis después. Perfecto. Siempre explicamos a los alumnos de crítica de la razón pura, no es crítica de criticón, sino análisis de la razón, ¿no? En sus aspectos a priorísticos. Pero entonces, la democracia pareciera que inevitablemente conduce o al caos y la anarquía o a la dictadura, que no es más que una forma de contener la anarquía en realidad, ¿no? Sí. Ahora, esto quiere decir que Maresca es fascista, que es antidemocrático, que es totalitario. No, quiere decir que una de las cosas que podemos aprender de la historia es que la democracia es problemática. Es problemática y que supone un altísimo nivel educativo y cultural en los miembros de una comunidad. Yo digo, dentro de la historia argentina reciente. Ese es otro problema que tenemos. Esto, dentro de la historia argentina reciente. Reciente, estoy hablando de 30 a 40 años, nada más. Yo digo, toda la generación del 70, nosotros que formamos parte de la generación del 70, ha sido por los años 70. Y somos culpables por estar vivos. Los 70 fueron los años que... Somos culpables. Donde hemos ya terminado la carrera, donde empezamos a escribir. Nosotros dos somos especímenes concretos y reales de la generación del 70. En los años 70, le digo a los que nos escuchan, nadie se planteaba en política el tema de la democracia. No era un tema. Ni los montoneros se plantearon el tema de democracia, ni la AAA se planteó el tema de democracia, ni en el peronismo se planteó, nadie se planteaba el tema de la democracia. Creo que ni los radicales se preocupaban. Ni los radicales se ocupaban de la democracia. Bueno, sí, siempre tenían esa cosa. Cuando vino Alfonsín en el 80, que comenzó a decir con la democracia se come, se ve, pero era Alfonsín, que era una expresión absolutamente menor en los 70, porque esto estaba gobernado el Partido Radical por Balbín. Alfonsín era totalmente marginal Alfonsín fue marginal al debate de los 70. El movimiento de renovación y cambio. Fue totalmente. Pero fíjate cómo es. Vos fíjate cómo es que un tema que hoy no hay declaración que bobo que no hable por la televisión, ministro, diputado, lo que vos quieras, presidente. Sí, además confundiendo república con democracia todo el tiempo, son cosas totalmente distintas, ¿no? Pero son tan brutos. Ha aprendido ese discurso porque es el discurso progresista, porque es esa democracia vana. Nosotros en todo caso se hablaba de democracia social. Perón casualmente tiene... Bueno, pero se supone una Perón tiene un organizada. Libro que se llama El Proyecto Nacional, que dice, en ese proyecto habla de la democracia social, y dice, y yo estoy pensando en una democracia, dice Perón en el discurso de ese proyecto argentino, estoy pensando en una democracia que todavía no la he designado.
Dice así, textuales palabras, dice. Todavía no la designa. Pero la democracia social supone la democracia social, que no es la socialdemocracia. Que no es la socialdemocracia. Supone una sociedad organizada, porque Claro. si no es imposible construir una democracia social. Vamos a hacer una cosa. Pero vos sabés que a propósito esto no tiene nada que ver con la posibilidad de pergeñar el futuro. Yo sigo hablando. Pero si yo no entendí mal, aprovecho lo que vos traés de los 70, si yo no entendí mal, porque creo que debo haber entendido mal, se aprobó una ley o algo así que prohíbe decir que fueron menos de 30.000 muertos, desaparecidos. Un sinsentido. ¿Entendí bien? Sí, dice que... Pero eso dice sería... que se... pero tiene que, O sea, tiene que aprobarla la gobernadora. Fue la Cámara de Diputados de la provincia, no sé loco. quién... ¿Cómo pueden Esto ya establecer pasó en Francia, una cifra falsa? Ya pasó en Francia con la enorme indignación de los historiadores. Claro. ¿No es cierto? O sea, ¿te acordás toda la polémica sí. con el tema del negacionismo? Claro. Cuando por ley era imposible negar la existencia de los campos concentraciones. Pero es imposible hacerlo por ley. Eso es una cuestión de los historiadores. Si a alguno se le ocurre negarlo, habrá que refutarlo, digamos. Exacto, por pero supuesto, no establecerlo por ley. Ahora, en la Argentina no hubo 30.000 desaparecidos. Todos los datos de que disponemos muestran... Ahora, al señor Lopérfido, digamos, lo echaron de su puesto. Este gobierno lo echó de su puesto por poner en duda... Porque este gobierno no supera... Entonces ahí también vos ves el problema... Los condicionamientos de la categoría de su tiempo. Bueno, este gobierno no supera eso. No puede superar porque es un gobierno que es producto de este mundo categorial que estamos hablando, de estas megas categorías que condicionan su pensar, su actuar, su sentir. El gobierno hoy que tenemos de Macri no es ni malo ni bueno. Es un gobierno que yo pienso lo mismo, no es ni malo no es ni malo ni bueno, es un gobierno que está totalmente condicionado por todo lo que salen, porque ¿quiénes son? Todo lo que sale en los medios de comunicación está condicionado en su pensar, en su sentir y en su actuar, en todo. Es decir, toman una medida, tomemos esta medida, toman la otra medida. Por eso hay gente que está cerca del gobierno o en el gobierno, yo qué sé, que los tipos están más calientes que una pipa, porque estos no toman una sola medida. Es decir, todo esto, ¿quién lo va a resolver? Bueno, lo resuelven los jueces. Todo lo resuelven los jueces. Con problema que está candente, los jueces. Todo va para los jueces. ¿Y dónde está el carácter resolutivo del Ejecutivo? No existe. Es un gobierno absolutamente resoluto. Me dejás pensando el hecho de que quizá nuestra dificultad también, por lo menos dentro de la pequeña perspectiva de un pequeño país como somos, de poder pensar 20 años para adelante, digamos, que además todo el mundo lo pide, pero ahí queda. Claro, tiene que ver con este inmediatismo de que estamos inmersos. Porque yo lo escucho a Massa con sus propuestas, digamos, y la propuesta es bajar el IVA, ¿no? Digo, son cosas... Y siempre, y eso sí, no se le cae la palabra de democracia de la boca. Está bien. No se le cae nunca. Y ahora también progresismo, porque se juntó con la otra. Pero no importa, con esto Luis. Que es una muy buena persona, pienso yo, pero digamos, no, solo esto, ¿no? O sea, una propuesta como bajar el IVA, qué sé yo, en los alimentos de primera necesidad, yo no estoy a favor, yo qué sé, porque voy a estar en contra. Pero digo, no, ¿qué futuro? Es un futuro de 15 días. Sí, hace una inmediatez. Bueno, hacemos un alto en la huella, sí, claro, porque si no el director... Es que deberíamos haberlo hecho antes ya. Bueno, pero yo no te puedo controlar. Bueno, un alto ahora.
Bueno, continuamos acá con Silvio Maresca, hablando de la filosofía y el futuro. O sea, como el otro bloque se nos fue Sí, por eso mucho tiempo. no continuamos. No lo pude controlar a Silvio esta vuelta. Pero bueno, estaba entusiasmado y estamos hablando de verdad. Es decir, estamos pensando y hablando. Es un lenguaje, como le diría Merleau-Ponty, es un lenguaje no hablado, sino hablante. Es un lenguaje que nos va despertando ideas y demás. Así que nosotros, para sintetizar, bueno, Silvio dijo que él era pesimista respecto del futuro, mostró sus razones, 2 razones muy poderosas. Yo, en ese sentido, quiero decir que no soy ni pesimista ni optimista, siempre lo digo. Yo soy un realista esperanzado. Es decir, yo creo que, teniendo en cuenta todo el condicionamiento, estudiando las grandes categorías, teniendo en cuenta los condicionamientos que estamos sufriendo, todo indica que nosotros vamos hacia una decadencia. Pero bueno, la esperanza, que es lo último que se pierde, creo que que hay no que era buscar, el peor de los males de la caja de Pandora. que no era el peor de los males de la caja, que era la prognosis. Pero yo creo que existe una posibilidad siempre, porque la posibilidad, ¿quién la brinda la posibilidad? La posibilidad la brinda la realidad. Y la realidad es la única verdad. Si nosotros argentinos, podemos leer que haya que por lo menos tengamos un argentino, aparte que tenga poder político, que pueda leer realmente lo que es la realidad, puede ser que así nosotros podamos tener alguna esperanza de futuro. Sí, yo solo quisiera agregar para finalizar 2 agradecimientos. Uno, a nuestros televidentes y sobre todo a las opiniones que nos hacen llegar, digamos, ¿no? Y en ese sentido, como vos has pedido alguna vez, pido también que nos propongan temas, claro, digamos, que les interesen. En general, los comentarios son comentarios de gente que tiene algo que decir, ¿no? Sí, no son los habituales comentarios de internet y por cierto, no hay cosa insultante ni nada. Así que agradecimiento. Y muy especial agradecimiento a nuestro director, Juan Manuel Suaje Pinto, que es el que banca este programa, loco. Sí, la verdad que nosotros trabajamos sin dinero. Ni por dinero y sin dinero, las 2 cosas. Así bueno, que quien pueda aportar algo al canal, a nuestro director. Sería bueno a esa cuenta. No necesariamente dinero. No, sí, puede ser electricidad en cuotas. No, eso es peor, eso ya no es dinero. Gas en garrafa, en fin. Bueno, nos vamos. Así es. Bueno, buenas noches y hasta la próxima. Está bien.